Mis hermanos, si puestos en pie, en reverencia a la santa palabra de nuestro Dios, me acompañan al libro del profeta Isaías, capítulo 50, y vamos a leer de los versículos del 4 al 9, en el pasaje que se llega a conocer como el tercer cántico del siervo de Jehová. Isaías 50, versículos del 4 al 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amados hermanos, este es el llamado de todo siervo del Señor, un llamado a ser discípulo. El propio diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define discípulo como una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Algo así, hermanos, como lo que nosotros conocemos como un alumno o un estudiante. Sin embargo, hermanos, este pasaje del Cántico del Siervo del Señor, así como las palabras que cité de nuestro Señor Jesucristo, nos muestran que un discípulo es algo más que un estudiante, algo más que un alumno, algo más que un aprendiz. Por eso, hermanos, he titulado este tercer cántico del siervo como el siervo discípulo. Y hermanos, con este tercer cántico terminamos esta serie de sermones de los cánticos del siervo de Jehová. Esos cánticos, hermanos, que nos presentan una serie de profecías acerca del siervo del Señor, acerca del Mesías prometido. Esos cánticos que encontramos en la segunda sección del libro del profeta Isaías, particularmente en los capítulos 42, 49, 50 y ese pasaje cúspide del 52 en su última parte y todo el capítulo 53. Ya hemos visto, hermanos, en el primer cántico del siervo, allá en el 42, del 1 al 9, a ese siervo ideal y a ese siervo dependiente. Ese siervo del Señor, es decir, nuestro Señor Jesucristo, que fue escogido, que fue llamado, que fue equipado con el Espíritu de Dios para cumplir la misión de ser de bendición, no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, para convocar a un pueblo que adore al Señor. Pero también este es un siervo dependiente en que en su condición de siervo, nuestro Señor Jesucristo dependió de este Dios creador y sustentador del universo. Además, Él dependió de este Dios que hizo pacto con Él, por medio del cual todas las promesas en Él le son dadas y son cumplidas
para bendición de su pueblo, pero también dependiente de este Dios, en que Él es el único Dios vivo y verdadero. Cristo había de llevar o ha de llevar y está llevando a todas las naciones a abandonar sus ídolos y a venir a adorar al único Dios vivo y verdadero. Pero además, amados hermanos, en el segundo cántico del siervo, allá en el 49 del 1 al 7, también vimos a este siervo escogido, que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre, como una expresión de que allí fue llamado para cumplir una misión, que era llevar la palabra de Dios, por medio de la cual traería convicción de pecado, por medio de la cual se volverían los gentiles y el pueblo de Israel a este Dios vivo y verdadero. Y también que como hombre nuestro Señor Jesucristo experimentaría un desánimo en esta prueba. Pero que este desánimo no lo desalentaría ni lo dejaría estático, sino más bien Él se fortalecería en su Dios, se fortalecería en su Señor, en el cual Él hallaría su consuelo y su descanso, porque Dios había prometido que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Y siguiendo con esta misma idea, hermanos, pues los cánticos del siervo se van hilando uno con otro, van repitiendo algunas cosas, pero las van ampliando. El profeta Isaías va ampliando más esta idea, y así pasamos al tercer cántico del siervo, Isaías 50, del 4 al 9. Y lo he dividido, hermanos, en dos partes. La primera, que he titulado El discípulo maestro, versículos del 4 al 6. Y de los versículos del 7 al 9 lo he titulado El discípulo pariente. Así es que primero, hermanos, vamos a ver al discípulo maestro. Si me acompañan ahí al versículo 4 de Isaías 50, que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hermanos, esta es la primera de 4 veces en este cántico que el profeta Isaías menciona a Jehová el Señor. Y que de hecho, hermanos, estas 4 veces que se menciona a Jehová el Señor son las 4 estrofas en las que se suele dividir este cántico y que nos dan a nosotros la pauta para dividir este sermón en 2 partes. Fíjense, versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído. Versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Y versículo 9, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Las primeras 2 menciones, hermanos, que hace aquí el profeta Isaías de Jehová el Señor, nos hablan de este Dios soberano que va a preparar a su siervo para su ministerio. Mientras que las otras 2 veces que se menciona a Jehová el Señor, nos muestra al Dios soberano que va a ayudar a su siervo en su ministerio. Primero lo prepara, pero también lo ayuda. Así que, hermanos, esta primera vez en el versículo 4 nos habla de esta preparación del siervo. Y lo prepara recibiendo esa lengua de sabios. O para entenderlo de una mejor manera, la Biblia de las Américas lo traduce como que recibiría lengua de discípulo. De hecho, esa palabra en hebreo, limud, que nuestra Reina Valera traduce como sabios, implica también discípulo. Pues un discípulo, mis amados hermanos, es un seguidor de Jesús. Pero
como dije al principio, es más que un seguidor. De hecho, hermanos, nosotros ahí en el libro de los Hechos podemos ver que antes de que se les llamara cristianos a los seguidores, a los creyentes en Cristo Jesús, se les llamaba discípulos, ¿verdad? Un discípulo entonces es un seguidor de Jesús, pero más que un seguidor, es uno que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y en las prácticas de su maestro. Es decir, que no solamente el discípulo va a aprender intelectualmente la teoría, sino que además de que aprende intelectualmente la teoría, también es uno que aprende la práctica. Es importante esas dos partes, la teoría y la práctica. Esto es la disciplina. Por ejemplo, hermanos, un futbolista, ¿no? No basta con que el futbolista profesional conozca las reglas del deporte. ¿Cuándo es un fuera de lugar? ¿Cuándo es un tiro de esquina? ¿Cuál es el área grande? ¿Cuál es el área chica? ¿Cuándo una falta amerita una amonestación? ¿Cuándo una falta amerita una expulsión? Es importante que conozca esas reglas del deporte. Pero también es importante que él tenga una disciplina. Un entrenamiento continuo, un entrenamiento físico, un entrenamiento mental, una buena alimentación, una dieta regulada, una abstención de muchas cosas que la gente comúnmente hace. De hecho, hermanos, esa palabra disciplina en nuestro idioma viene del latín discipulus, de donde también viene la palabra discípulo. Y por si fuera poco, en el Nuevo Testamento, hermanos, también podemos ver esto. La palabra disciplina, que en el griego es pedía, entre sus significados también incluye enseñanza, pero también entrenamiento. Aquí vemos esta misma idea de la disciplina, teoría y práctica. Enseñanza y también el entrenamiento. Pero hermanos, en el pasaje del versículo 4 también leemos algo más acerca de este discípulo maestro, cuando ahí dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. El discípulo, hermanos, además de que él aprende la enseñanza, aprende la teoría y la práctica, también es alguien que transmite esto a otros, también es alguien que enseña porque él ha sido enseñado por Dios. Como bien dijo un autor, y cito: la lengua llena del mensaje correcto para el ministerio es el resultado de un oído lleno de la palabra de Dios. O como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, antes de que nosotros discipulemos a otros, es necesario que yo sea discipulado por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en primer lugar, esta es la experiencia del siervo, esta es la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, quien en su forma de siervo se sentó a los pies de su Padre para recibir de Él mañana tras mañana las palabras que traerían consuelo a los cargados y cansados por el pecado. Pues hermanos, si algo podemos destacar de los maestros discípulos, es que ellos han sido enseñados por Dios y que tienen el don
de administrar consolación a los cargados por su pecado. Por eso dice el versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Si me acompañan, hermanos, a Juan 12:49, esto lo deja más claro aún nuestro Señor Jesucristo. Libro de Juan 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí vemos muy claramente a este siervo, discípulo, maestro, ¿verdad? Él primero estuvo sentado a los pies de su Padre para después transmitir esto a sus discípulos. Hermanos, nuevamente, un maestro sabe enseñar adecuadamente a sus discípulos porque él también es un discípulo que sabe escuchar adecuadamente a su maestro. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios o para que oiga como los discípulos. Hermanos, si el mismo Jesucristo en su humillación, como hemos dicho, tuvo que aprender como discípulo para instruir a sus propios discípulos, ¿cuánto más nosotros? Todos nosotros los creyentes que somos llamados en las Escrituras discípulos del Señor. Especialmente aquellos que se dedican o nos dedicamos a la enseñanza en la iglesia, necesitamos diariamente, mañana tras mañana, estar a los pies de nuestro Maestro, a los pies de nuestro Dios, para aprender su palabra, para dedicarnos a la oración como lo hemos estado viendo esta mañana, para no hablar, hermanos, aquí en el púlpito nuestras palabras, sino las palabras de Dios. Esa palabra que es poderosa para derribar fortalezas, que es poderosa para resucitar a los muertos de su condición de pecado, que es poderosa también para traer consuelo a aquellos que están genuinamente cargados por su pecado. Aún, amado hermano, ahora que estamos a una semana de nuestra consulta nominativa, amado hermano, ¿tú quieres saber si tienes un llamado al ministerio? Entonces, amado hermano, tú tienes que estar en comunión con tu Dios, a los pies de tu Maestro, mañana tras mañana, leyendo, estudiando y meditando su palabra. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo antes de elegir a sus apóstoles? Estuvo en comunión con su Padre. Antes de que amaneciera, Él estaba allí aprendiendo de Él, no confiando en sí mismo, y eso que Él es Dios hecho hombre, pero más bien en su condición de hombre, en su condición de discípulo, Él estuvo en dependencia total de su Padre, dejándonos a nosotros ejemplo. Así, hermanos, continúa el versículo 5 de Isaías 50, diciendo, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Hermanos, aquí tenemos nuevamente, por segunda vez, la expresión de Jehová, el Señor.
de este Dios soberano que le da al siervo un oído de discípulo, un oído que sabe escuchar y aprende sus palabras. Pero también añade algo aquí en el versículo 5, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Hermanos, un discípulo es alguien que no vuelve atrás. Un discípulo es alguien que muere por lo que cree. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo que cité al principio de este sermón. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Un llamado a morir, un llamado al sufrimiento por causa de la verdad, por causa de Cristo. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Como bien dijo nuestro Señor en Lucas 9, 57 al 62, lo cito, hermanos, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, este es el llamado que Cristo nos hace, porque Él mismo tuvo esa experiencia de discípulo. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, noten en estas palabras la determinación del siervo, la determinación de Cristo. No solo de no volver atrás, sino de estar firme en su llamado y misión. Esto es más claro en el versículo 6, si me acompañan ahí. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. ¿Pueden ver, hermanos, la determinación del siervo? No solo no me vuelvo atrás, sino que además me paro firme y estoy determinado a pagar el precio del siervo. Un precio que implica sufrimiento, que implica muerte, una determinación a aceptar la voluntad de Dios para él. Y hermanos, este versículo 6 de Isaías 50 es de los textos más descriptivos, con lo cual es muy evidente de que aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro. Esta explicación de Isaías es tan explícita, como si el mismo profeta hubiera viajado en el tiempo y hubiera sido testigo de cuando el Señor fue capturado en el Getsemaní, cuando fue enjuiciado delante de Anás y de Caifás, y cuando fue llevado ante Herodes y ante Pilato, y finalmente cuando estaba allí colgando en la cruz del Calvario. Voy a citar, hermanos, el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento. Hay más textos de los que voy a leer, pero solamente por mencionar algunos. Mateo 26:67 dice,
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Mateo 27:30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Marcos 14:65. Y comenzaron algunos a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Marcos 15:19. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y Lucas 22:67. Los hombres que tenían a Jesús bajo su custodia se burlaban de él y le golpeaban. Así, mis amados hermanos, este siervo del Señor pudo enfrentar y soportar con paciencia este sufrimiento. ¿Por qué? Porque él fue enseñado en la escuela de Dios. Porque en primer lugar este siervo se autodisciplinó, aprendiendo a estar a los pies de su Señor. Autodisciplina. Y así, de esta manera, él fue enseñado por Dios y por eso fue efectivo para traer la palabra adecuada y sazonada para consolar a aquellos que sufren. El sufrimiento no es una experiencia ajena a él. Es propia del siervo y por eso puede traer consuelo a los que sufren por causa del reino. Pero no solo esto fue para hacerle frente a los sufrimientos, sino también a los opositores. Y de esta manera él tendría éxito en su misión. Como bien dice, hermanos, el autor de Hebreos, capítulo 5, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Podemos ver ahí, hermanos, aplicado este pasaje. El siervo aprendiendo, siendo disciplinado para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Como dijimos, mis amados hermanos, el siervo discípulo no solo aprende las palabras de Dios para enseñar a otros, sino que también es enseñado en la escuela del sufrimiento. Enseñado en la escuela del sufrimiento para ser paciente con aquellos que también sufren. Pues no se trata solamente de la teoría, sino también de la práctica. Es verdad que un discípulo es alguien que se disciplina en la enseñanza de la palabra y también en la práctica de la palabra de Dios. Así lo dice Calvino, hermanos. Cito, se nos enseña lo que cada uno de nosotros debe buscar principalmente en las Escrituras, a saber, que podamos recibir la doctrina apropiada y adecuada para aliviar nuestras angustias. Aquel que, por el consuelo razonable en asuntos afligidos o incluso desesperados, puede alegrar y apoyar su corazón, debe saber que ha logrado un buen dominio del Evangelio. La autodisciplina a los pies del Señor cuando estamos ante su palabra, cuando estamos en oración, para saber practicar lo que Él nos manda. Asimismo, los ministros del Señor, aquellos que se dedican a la predicación de la palabra,
particularmente los pastores, cuando son enseñados por Dios y ellos se determinan firmemente a obedecerle, deben esperar persecución, calumnias, reproches, malentendidos, difamaciones, etc. Por lo tanto, deben estar armados con la armadura de Dios y entrenados en la enseñanza de la palabra de Dios, porque una guerra les espera. O como lo expresa Calvino, porque una batalla espantosa está preparada para ellos. Pero hermanos, aunque es verdad que esta primera parte se enfoca en la autodisciplina, así como el siervo, nuestro Señor Jesucristo, se autodisciplinó, no podemos dejar de ver el otro lado o la otra cara de la moneda. De otra manera, hermanos, los siervos del Señor desfallecerían si solamente se tratara de una autodisciplina. Sin embargo, hermanos, aunque ciertamente somos llamados a la autodisciplina, a aprender a estar en comunión con Dios, no obstante, los siervos del Señor son ayudados por Dios. Son sostenidos, son respaldados. Él está al lado de ellos para ayudarlos. Y este es un consuelo, hermanos. Un consuelo para nosotros, así como lo fue para nuestro Señor Jesucristo. Por eso pasamos a la segunda parte del sermón que titulé El discípulo pariente. El discípulo pariente. Versículo 7, Isaías 50. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Pueden ver, amados hermanos, esta es la tercera vez que el profeta Isaías menciona a Jehová el Señor. Al Dios soberano que ayuda a su siervo. Pero hermanos, no se trata de cualquier ayuda, sino de la protección de un pariente que es cercano. Por eso titulé esta segunda parte, el discípulo pariente. Es cierto, hermanos, que el siervo del Señor soporta el sufrimiento con firmeza, con determinación y con esperanza porque ha aprendido de Dios, pero también es cierto que Él soporta esto porque es ayudado por Dios, que está a su lado como su pariente cercano. Por eso, hermanos, es que aquí Jesucristo hace frente a la vergüenza, al temor, al sufrimiento, porque su coraje y valentía vienen de Dios mismo. No de Él, sino de Dios mismo. Por eso tiene esta determinación, por eso pone su rostro como una piedra, en muestra de su determinación a enfrentar la prueba. Hermanos, dicen que en el rostro nosotros podemos ver lo que hay en el corazón de una persona, ¿no es así? Cuando una persona está triste, está sufriendo por dentro, solamente hay que ver el rostro. Se demuda ese rostro, bueno, se entristece, ¿no? O cuando está molesto, también podemos verlo, cómo se endurecen las facciones de ese rostro. Es muy evidente. Pues aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo pone su rostro como un pedernal, como una piedra, porque Él determinó
hacer frente al sufrimiento causado por sus enemigos, porque Dios ciertamente lo sostiene, porque aquí el siervo está confiando en que su causa no será frustrada, porque Dios está con él, está cercano a él. Algo parecido, hermanos, a lo que le sucedió al profeta Ezequiel. Si me acompañan, Ezequiel 3:9. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 9. Le dice el Señor a Ezequiel, al profeta: como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Por eso, hermanos, es que nosotros leemos en los evangelios que muchas veces el Señor Jesús no respondía a sus acusadores. En ese juicio, gran parte cuando Él fue enjuiciado ante las autoridades judías y ante las autoridades romanas, gran parte de ese tiempo Él permaneció en silencio. Es por esta causa. No era porque Él no supiera cómo defenderse o porque estuviera enmudecido ante el terror de lo que le había de suceder, sino que este silencio era un acto de obediencia y confianza en Dios. Volviendo, hermanos, a nuestro capítulo 50 de Isaías, por eso es que dice el versículo 8, declarando ahí su confianza frente a este ataque feroz de sus enemigos: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Esta, hermanos, es una defensa del siervo frente a sus adversarios, como si estuviera él en un juicio legal, declarando su inocencia, aún frente a sus acusadores. Aquí el siervo, hermanos, declara que es Dios el que lo justifica sobre la base de su propia justicia. A diferencia de nosotros los creyentes, nosotros somos justificados los que creemos en Cristo Jesús, es decir, somos declarados inocentes delante de Dios, no sobre la base de nuestras propias justicias, sino sobre la base de la justicia de Cristo. Pero aquí tenemos al siervo declarando su inocencia sobre la base de su propia justicia, como ese siervo obediente. Por eso es que al final del 8 dice: juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Puesto que, hermanos, el siervo es inocente y cuenta no solo con el favor del Señor, sino que el Señor mismo está a su lado como su pariente cercano, entonces Él convoca a sus acusadores. Los convoca a juicio para que ellos presenten sus acusaciones. Acusaciones que, por cierto, no tienen ningún efecto. Parecido esto a lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay acusación válida contra los creyentes, porque somos declarados justos por la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y si esto es una experiencia real y verdadera en nosotros, ¿cuánto más lo fue en el siervo nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es inocente en sí mismo, declarado justo por su propia justicia. Por eso, hermanos, es que aquí el siervo confía en que el veredicto final de este juicio sería a su favor. Pero añade algo más, hermanos, ahí en el versículo 9, cuando dice: He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay quien me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Hermanos, finalmente aquí tenemos la última vez en este cántico que el profeta Isaías menciona a Jehová el Señor, al Dios soberano que ayuda a su siervo frente a sus adversarios. No solo al declararlo inocente frente a sus acusadores, sino ahora también asegurando la derrota de sus enemigos. Aquí, hermanos, los enemigos de Cristo son comparados con una ropa que se desgasta y que es devorada por un predador natural como la polilla. Así que, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No temamos, amados hermanos, las falsas acusaciones del diablo, de sus servidores, del mundo o aún de nuestra propia incredulidad. Porque si verdaderamente hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, en este siervo del Señor, entonces nosotros contamos con el favor de Dios. Él es nuestro defensor, nuestro pariente cercano. Y aquí, hermanos, hay un consuelo también para los ministros del Señor. Es verdad que, como dije, tienen que esperar el ataque de sus enemigos. Y esto por hacer la voluntad del Señor, esa es la experiencia de Cristo. Y si queremos seguirle, y si los ministros del Señor quieren ser fieles, también deben tomar esa misma experiencia de Cristo para ellos, con honor. Pero es verdad que a pesar de que hay sufrimiento por causa de los ataques de sus enemigos, y aunque verdaderamente los siervos del Señor, los ministros, están en medio del campo de guerra, no obstante no están solos. Porque mientras más feroces y amenazantes sean los enemigos del siervo del Señor, la protección del Señor es más extraordinaria. Cuanto más cerca están los enemigos para derribarlos, más real es la presencia del Señor para defenderlos. Esto es proporcional al sufrimiento, a la adversidad. Vienen pruebas fuertes, entonces también vas a experimentar la presencia fuerte y poderosa del Señor. Y finalmente, amados hermanos, en conclusión y a manera de aplicación de lo que hemos visto, quiero tomar, hermanos, los últimos 2 versículos de este capítulo, del capítulo 50. Y primero, como está el orden del versículo 10, quiero dirigirme a los discípulos de Cristo, a los creyentes, a los que hemos puesto nuestra confianza en este siervo del Señor. Amado hermano, dice el versículo 10,
¿Quién hay entre ustedes que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amado hermano, hemos visto que el siervo con su ejemplo nos ha enseñado a depositar nuestra confianza en Dios para adquirir consejo, adquirir consuelo, adquirir dirección, adquirir sabiduría. Y nos invita a confiar en Él, así como Él confió en su Padre. Nos invita a Cristo a escuchar su voz cada día en su palabra. No solo, hermanos, porque somos sus discípulos y Él es nuestro Maestro, sino porque además Él es nuestro pariente cercano, que está a nuestro lado para que nosotros podamos enfrentar las dificultades de la vida cristiana. Aprender de Él en su palabra, aprender a estar a sus pies, autodisciplinarnos, pero al mismo tiempo confiando que Él nos ayuda en ello. De tal manera que la gloria es para Él y no para nosotros, porque somos débiles, fallamos en todo esto. Así que, hermanos, aferrémonos a Cristo por la fe y confiemos en Él, porque Él es esta luz que ilumina nuestras tinieblas, esos momentos de dificultades, momentos de duda, de desánimo. Aferrémonos a este Cristo porque Él nos ayuda, está con nosotros. Yo me esfuerzo, tengo que esforzarme, la Biblia me manda a esforzarme, a ser autodisciplinado y me manda a descansar en que Él es mi ayudador. Y versículo 11, amado amigo, para terminar. Amado amigo, versículo 11 dice el Señor en su palabra a través del profeta Isaías: He aquí que todos ustedes encienden fuego y se rodean de teas, anden a la luz de su fuego y de las teas que encendieron. De mi mano les vendrá esto, en dolor serán sepultados. Oh, amado amigo, este ciertamente es un versículo aterrador, pero al mismo tiempo es muy alentador. Alentador porque a fin de cuentas es una invitación a venir a Cristo. Es aterrador porque este texto es una solemne advertencia de lo que les sucederá a aquellos que confían en sí mismos y no ponen su confianza en este siervo. Porque Él mismo, siendo Dios hecho hombre, nos dio ejemplo de que Él puso toda su confianza en Dios, y aquellos que no confían en Cristo lo afrentan a Él, afrentan a Dios, lo ofenden grandemente. Todos aquellos que confían en sí mismos y no en Cristo, qué grave ofensa es a Él. Por eso él dice aquí, por medio del profeta Isaías, a manera de sarcasmo: He aquí que todos ustedes encienden fuego y se rodean de teas. Anden a la luz de su fuego y de las teas que ustedes encendieron. Pero sepan esto, en dolor ustedes serán sepultados. Esto vendrá de mi propia mano. Si, amigo, tú persistes en el pecado, a pesar del continuo llamado amoroso y advertencia del Señor de venir a Él en arrepentimiento y fe, si persistes en tu pecado y te obstinas en tu pecado y lo abrazas y lo justificas, en lugar de confesarlo, apartarte y humillarte, pedir ayuda, de mi mano les vendrá esto, en dolor serán sepultados. Y qué mayor dolor, amado amigo, que vivir separado de Dios eternamente en el infierno.
Pero amado amigo, este también es un texto alentador, porque es una advertencia solemne que Dios te hace y que debe conducirte a escapar de esta terrible realidad de confiar en ti mismo, para que te vuelvas a Dios de todo tu corazón, poniendo toda tu confianza en Él, en la persona y en la obra de Jesucristo, el único que es inocente, el único que es sin pecado, el único que es justo en sí mismo y el que ha prometido justificarte si tú pones toda tu confianza en Él. Porque como cité al principio, amado amigo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el llamado que hace el Señor. Amén, hermanos, vamos a orar.